Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo la segunda parte para tejer a Candy. En este punto habíamos quedado en la primera parte y ahora vamos a continuar con la cabeza. Entonces, en esta vuelta habíamos quedado con 8 puntos bajos. Y lo que vamos a hacer es 8 aumentos en esta primera vuelta de la cabeza, que sería la vuelta 36, para tener 16 puntos bajos. En la vuelta 37 vamos a hacer 16 aumentos para tener 32 puntos bajos. Ahora hacemos en la vuelta 38 3 puntos bajos y un aumento 8 veces para tener 40 puntos bajos. En la vuelta 39 hacemos 7 puntos bajos y un aumento 5 veces para tener 45 puntos bajos. Así, esta sería la base de la cabeza, este es el ancho total. Entonces con los dedos vamos a aplanar los puntos un poco para que no se arruguen al momento de subir el tejido. Aplanamos los puntos de esta forma y ahora vamos a hacer 8 vueltas de los mismos 45 puntos bajos. Así vamos. Y ahora en la vuelta número 48 vamos a hacer 13 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 42 puntos bajos. Antes de continuar con la cabeza, vamos a ubicar los ojos de seguridad y para eso vamos a poner primero un par de alfileres, los vamos a ubicar y para ubicarlos vamos a empezar a contar desde la última vuelta que tejimos. Contamos 6 vueltas hacia atrás y entre las vueltas 6 y 7, con 8 puntos de separación entre ellos, van a ir ubicados los ojos. Entonces primero ponemos los 2 alfileres para fijarnos en que queden bien centrados en el cuerpo, que queden bien ubicados los ojos, que se vea bien con relación a las piernas también. Y bueno, una vez tengamos esos puntos ubicados, vamos a insertar los ojos de seguridad de 9 milímetros, que son los que utilizamos en este caso, así. Y ahora para los detalles de los ojos, que me gusta hacerlos en este punto antes de poner los tapones de los ojos de seguridad, lo que vamos a hacer primero es tomar una hebra de hilo blanco y sacarla por este punto de acá, lateral del ojo, en la parte superior. Sacamos por ese punto y volvemos a guardar el hilo por el punto céntrico inferior del ojo.
Si ustedes quieren, pueden hacer esta primera línea en azul, como los ojos de Candy que son azules, pero a mí me parece que al final no hace mucho la diferencia, entonces lo que yo voy a hacer es 2 pasadas del hilo en blanco. Entonces hacemos una segunda pasada del hilo blanco de esta forma. Así. Así queda la parte blanca del ojo y hacemos lo mismo en el otro ojito. Así queda. Así se ve. Y ahora vamos a tomar una hebra de hilo amarillo. Un hilo amarillo que sea un poco más oscuro que el que vamos a estar utilizando para el pelo. Entonces, primero que todo, vamos a hacer las pestañas. Entonces, para eso vamos a sacar el hilo por el punto medio lateral del ojo acá, de esta forma. Vamos a ocultar un poco este inicio del hilo atrás del ojo de esta forma para que se vea bien, y guardamos el hilo aquí en el segundo punto hacia acá de la parte blanca, en esta posición aproximadamente, así. Y podemos hacer otra pestaña, entonces sacamos el hilo por el punto de arriba, de esta forma, y volvemos a guardarlo aproximadamente en la mitad superior del ojo. Algo así. Así quedarían las pestañas y hacemos lo mismo en el otro ojo. Así quedan las pestañas, así vamos. Y ahora para las cejas vamos a sacar el hilo un punto más arriba de donde tenemos la pestaña. Contamos 3 puntos y por el punto de arriba en diagonal guardamos el hilo de esta forma y hacemos lo mismo en el otro ojo. Así. Así quedan estos detalles de los ojos de Candy. Eso sería todo para los detalles de la cara. La nariz la hacemos al final cuando terminamos de tejer la cabeza. Entonces ahora sí podemos ubicar los tapones de los ojos de seguridad, procurando con ellos fijar los hilos en la parte de adentro, y también se pueden anudar los cabos para mayor seguridad. Y ahora sí vamos a introducir el soporte para el cuello. Entonces lo que hago es cortar un trozo de alambre de aproximadamente 12 centímetros de largo, lo doblo por la mitad y recubro las puntas con cinta de enmascarar, así. Y esto sería todo para el soporte del cuello, y lo voy a incrustar aquí en el cuello de tal manera que quede aproximadamente la mitad del soporte en el pecho y la mitad en la cabeza, para que soporte bien el cuello, y también rellenamos la zona del cuello un poco. Así queda ya el alambre ubicado. Esto nos servirá de soporte y listo. Ahora vamos a continuar. Aquí ya vamos para la vuelta número 49 y vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. Ahora en la vuelta 50 hacemos 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos.
Comenzamos a rellenar la cabeza y ahora en la vuelta 51 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Continuamos rellenando y ahora en la vuelta 52 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que haga falta, de tal manera que quede bien rellena por todos los bordes, que quede pareja, así. Y ahora en la vuelta número 53 vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Y ahora hacemos 6 disminuciones. En ese punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera y para hacer también la nariz, que ustedes saben que la hacemos es con esta hebra. Entonces tomamos la aguja lanera y vamos a pasar el hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que quedaron. Alamos, introducimos por el centro del cierre y vamos a hacer la nariz. Para eso vamos a tener en cuenta que entre los ojos deben haber aproximadamente 6 puntos disponibles. Entonces vamos a hacer la nariz en los 2 puntos céntricos entre los ojos. Entonces sacamos el hilo por uno de los 2 laterales de esos 2 puntos para la nariz. Sacamos el hilo y alamos así, de esta forma. Y vamos a guardar el hilo 2 puntos más acá y volvemos hacia el primer punto. No tiramos completamente del hilo, lo dejamos aquí un poco suelto y vamos a hacer varias pasadas al contorno de esta forma. Yo hice 8 pasadas del hilo e introducimos ya por este lateral. Sacamos el hilo por la parte de atrás de la cabeza. Así, alamos para ubicar bien los puntos de la nariz. Algo así debe quedar. Así es como se ve. Así queda esta cabecita de nuestra Candy y el cuerpo. Y ahora vamos a hacer el pelo. Para el cabello vamos a empezar en este amarillo haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos.
En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. Ahora en la vuelta 5 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta 6 hacemos 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. En la vuelta número 7 vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. Así, y ahora vamos a empezar a trabajar en mechones. Entonces yo voy a empezar haciendo 14 cadenas. Y comenzando a tejer a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 12 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y antes de continuar vamos a medir este mechón para confirmar que efectivamente sirva en la cabeza. Entonces vamos a hacer coincidir el anillo mágico de la cabeza con el del pelo, algo así. Y la idea es que estos mechones recubran la parte de atrás de la cabeza hasta esta posición aproximadamente. Entonces van a medir el mechón que acaban de tejer y a confirmar que quede aproximadamente de este largo, y si no, corrigen entonces la cantidad de cadenas para hacer estos mechones. A mí me queda bien con esta cantidad de puntos. Entonces lo que vamos a hacer es continuar haciendo 13 mechones más exactamente igual a este, es decir, hasta que completemos 14 mechones de 14 cadenas y 12 medios puntos altos. Aquí ya tenemos los 14 mechones traseros listos y ahora vamos a hacer la parte del flequillo. Entonces vamos a empezar haciendo 8 cadenas. Vamos a comenzar a tejer a partir de la tercera cadena desde el ganchillo y hacemos 6 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a hacer 6 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo hacemos 4 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente un punto deslizado y vamos a hacer 4 mechones más de los mismos 6 cadenas y 4 medios puntos altos hasta completar 5 mechones así.
Y ahora vamos a hacer el último mechón, que será de 8 cadenas y 6 medios puntos altos. En ese punto ya podemos rematar y cortar. Yo no voy a dejar hebra porque voy a pegar el cabello con silicona a la cabeza, pero si ustedes lo van a coser, entonces dejan hebra para eso. Así queda el cabello. Son un total de 21 mechones entre largos y cortos. Los cortos son 7 al final. Y ahora vamos a pegar esto a la cabeza de Candy por el revés, es decir, que lo pegamos de esta forma. Entonces escondemos los hilos hacia el otro lado. Y vamos a ubicar esto en la cabeza de nuestra Candy. Entonces los 14 mechones largos van a ir atrás cubriendo la parte de atrás de la cabeza. Entonces los 2 mechones más larguitos del flequillo los vamos a ubicar aquí en los laterales. Algo así. Entonces la idea es que queden aquí a nivel de las cejas aproximadamente. Y los mechones atrás los vamos pegando estiraditos un poco. Entonces voy a pegar esto en la cabeza y ya les muestro cómo queda. Así queda esta base del pelo ya lista. Los mechones del frente los dejé sueltos. Así se ve por la parte de atrás el cabello. Así es como debe verse ya pegado. Y ahora vamos a hacer sus coletas. Para eso en amarillo vamos a empezar haciendo 10 cadenas. Así. Ahora en la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer un punto deslizado. Y vamos a hacer el primer mechón de las coletas de 46 cadenas. Vamos a empezar a tejer desde la tercera cadena, desde el ganchillo, y vamos a hacer la secuencia de 3 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto 11 veces, y así cada mechón va a quedar de 55 medios puntos altos. Así queda el primer mechón. En el siguiente punto de la cadena base vamos a hacer un punto deslizado y vamos a repetir el procedimiento para hacer 7 mechones más exactamente igual hasta que completemos 8. Así quedan los 8 mechones, así se ven los 8 rulos. En ese punto ya podemos rematar y cortar dejando hebra para cerrar esto y también para coser a la cabeza. Entonces vamos a tomar la aguja lanera y vamos a atravesar el hilo a través de la cadena base, algo así hasta llegar al otro extremo.
Una vez estemos aquí, tiramos del hilo para cerrar la que sería la base, algo así. Y listo. Vamos a cerrar aquí en el primer punto. Así. Y vamos a hacer otros 8 mechones exactamente iguales. Vamos también peinando estos. Aquí ya tenemos las dos coletas listas y simplemente lo que vamos a hacer es coserlas a la cabeza de nuestra Candy, al lado y lado de la cabeza. Cuando las cosamos también organizamos bien los mechones para que se vean bonitos y ordenados. La idea es coserlos aproximadamente en esta ubicación, al lado y lado de la cabeza, algo así. Entonces vamos a coserlos de tal manera que queden lo más simétricos posible y ya les muestro cómo quedan. Entonces así es como quedan ya cosidas estas coletas, así es como se ve el cabello de Candy. Y ahora vamos a hacer los moños. Para eso en rosado vamos a empezar haciendo un anillo mágico, así. Aquí vamos a levantar 3 cadenas. Vamos a hacer a continuación 2 puntos altos. Hacemos ahora 3 cadenas. Y cerramos con un punto deslizado en el anillo mágico. Aquí ya podemos tirar del hilo para cerrar este anillo mágico de esta forma. Aquí queda la primera mitad del moñito. Ahora vamos a levantar 3 cadenas nuevamente. Hacemos 2 puntos altos aquí en el centro. Tres cadenas. Cerramos con un punto deslizado en el centro. Y aquí ya hacemos una cadena para rematar. Vamos a cortar dejando una hebra. Así. Tiramos de los hilos. Y ahora vamos a darle vueltas al centro con este hilo que dejamos apretando. Damos un par de vueltas con este hilo para marcar el centro de esta forma. Y ahora en la que va a ser la parte de atrás del moño podemos anudar los 2 hilos que quedaron. Así. Y hacemos otro moño exactamente igual. Aquí ya tenemos los 2 listos. Y vamos a pegarlos con silicona en el frente de cada una de las coletas. De esta forma, procurando que queden iguales. Y así quedan ya ubicadas, ya quedan los moñitos pegados. Y ahora vamos a hacer el detalle del pecho. Entonces para ese cuello vamos a empezar haciendo 21 cadenas en color morado. De esta forma rematamos y cortamos. Y luego vamos a tomar el hilo azul y vamos a engancharlo en las cadenas. De tal manera que vamos a hacer puntos deslizados en azul. Entonces enganchamos acá. Y empezamos a hacer puntos deslizados en toda la cadena.
También rematamos el hilo azul ya en ese punto, así es como debe quedar. La idea es que la parte morada se note muy poco, así queda. Y vamos a pegar esta pieza alrededor del cuello. En la parte de atrás escondemos los hilos. Entonces la idea es pegar esto con silicona en el contorno del cuello, aproximadamente en esta posición, algo así. Voy a pegar esto y ya les muestro entonces cómo queda. Aquí ya pegué este cuello, así se ve. Y ahora para el moño del frente vamos a hacer un moño en rojo, igual a los que hicimos para el cabello. Pero para este vamos a hacer también una pequeña cinta para pegarlo en la parte de atrás del moño. Entonces lo que vamos a hacer es empezar haciendo 6 cadenas en rojo. A partir de la segunda cadena desde el ganchillo hacemos 5 puntos deslizados. Así. Ahora levantamos 6 cadenas nuevamente. Y a partir de la segunda hacemos también 5 puntos deslizados. En ese punto ya podemos rematar y cortar. Así. Estos hilos los podemos fijar con silicona en la parte de atrás del moño para que no se noten. Así queda este lazo. Y ahora vamos a pegar esto en la parte de atrás del moño, así. Y esto a su vez lo ponemos en el pecho con silicona. Y así es como queda ya ubicado este moño. Miren qué bonito que se ve. Y ya terminamos la parte del frente, pero nos hace falta el moño que lleva en la parte de atrás. Entonces para eso en color blanco vamos a iniciar igual que como hicimos los otros moños, haciendo un anillo mágico. Y aquí vamos a hacer 4 cadenas. A continuación vamos a hacer 4 puntos altos dobles. Así. Hacemos ahora 4 cadenas. Y cerramos en el anillo mágico con un punto deslizado. Así cerramos el anillo. Así quedaría. Así se ve esta primera mitad. Y ahora vamos a hacer el otro lado. Empezamos haciendo 4 cadenas. Hacemos ahora 4 puntos altos dobles. Ahora hacemos 4 cadenas. Y cerramos con un punto deslizado en el centro. Aquí ya podemos rematar y dejamos una hebra. Así tiramos de los hilos. Así queda la que será la base del moño.
Y ahora vamos a hacer un borde en color azul. Para eso vamos a tomar el hilo azul y hacemos un nudo y lo vamos a enganchar en el centro del moño. De esta forma. Y vamos a hacer puntos deslizados en todo el contorno de la pieza tomando únicamente las hebras traseras disponibles. Así ya queda hecho todo el contorno, así se ve por la parte de atrás. Y ahora lo que vamos a hacer es que con la hebra blanca que dejamos, vamos a apretar el centro como hicimos también con los otros moños. Y así es como queda este moñito. Y ahora vamos a hacer también un lazo para decorar este moñito. Y para eso vamos a comenzar haciendo 10 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 8 puntos altos. Así. Ahora levantamos 10 cadenas nuevamente. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, hacemos 8 puntos altos. Así, aquí hacemos 2 cadenas y vamos a cerrar con un punto deslizado en el centro. Aquí ya cortamos esta hebra. Y ahora vamos a tomar el hilo azul nuevamente, hacemos un nudo y lo vamos a enganchar en esta primera esquina. Aquí tenemos las otras hebras disponibles de la cadena inicial. Entonces vamos a enganchar en esa primera hebra. Así. Y tomando solamente una hebra, vamos a hacer también puntos deslizados en todo el contorno. Aquí tenemos solo una hebra disponible, pero en la parte interna están los 2 puntos, entonces solamente tomamos las hebras traseras. Así queda ya el contorno hecho. Aquí ya rematé y corté. Los hilos los pego por la parte de atrás con silicona. Y listo. Así queda esta parte. Y ahora simplemente también vamos a pegar con silicona esto a la parte de atrás para que quede así el lacito. Y esto lo vamos a pegar en la parte de atrás del uniforme. Aproximadamente acá. Y listo, aquí ya pegué este moño, así se ve por la parte de atrás. Miren qué linda se ve. Así se ve nuestra hermosa Candy y ahora solamente nos resta poner un poco de rubor en sus mejillas.
También puse un poco de rubor sobre su nariz, así queda ya Candy terminada. Miren qué linda que es, queda muy tierna. Y esta vez sí tendrá la compañía de su compañero Terry. Entonces esperen próximamente el tutorial. Y bueno, esto ha sido todo por el tutorial de Candy. Espero que les haya gustado, espero que la tejan. Recuerden que si este tutorial les ha gustado, les ha sido útil y quieren apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. También recuerden que si la tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.